Tertulias blanquinegras de Fesista Radio y de Radio Unión 107.9 de la FM. Como os decía, hoy estamos en eAcademy, aquí en la Alameda de San Antón, muy cerquita además del Estadio Municipal Cartago Nova. Y desde luego nos han preparado un set espectacular que nos transporta a otra dimensión. Yo hablaba con Simón antes, hoy en la técnica, de lo que se empezó hace un tiempo, ¿no? Prácticamente con palos y cañas, con lo mínimo, a la barbaridad que tenemos hoy aquí montada. Pues desde luego muy orgulloso de lo que habéis hecho hasta ahora y ojalá poder seguir currando como lo estáis haciendo. Gracias por supuesto a Juan Antonio aquí de eAcademy, que nos ha preparado este pedazo de set. Y lo malo de estar en directo y lo malo de ser televisión es que realmente no podemos tener intriga con el invitado, ¿no? Lo tenemos ya aquí, sentado a mi derecha, y además agradecemos que haya venido porque ha sido un auténtico atraco a última hora. Sabemos además que estás todos los fines de semana currando muchísimo, así que Sigori, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí, buenas tardes. Una leyenda del club, ¿no? Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Dani, pues encantado de estar aquí. Esto ya, como digo, ya parece serio, parece ya de teleserie. Vergüenza y todo, ¿eh? Sí, bueno. Y la cámara está ahí, por si acaso. Bueno, ahora yo tengo la suerte que Tini me va a eclipsar hoy, o sea que entonces yo ya haga lo que haga. Es que yo no soy el protagonista hoy. Da igual, eclipsos a todo. Sorteo de la camisa de Tini. Estaba claro. Bueno, el pasado domingo hablamos bastante del partido, ¿no? En ese bajando el puente, en Cartagena 2, Lugo 1. Y yo te pregunto, sigo para arrancar la tertulia, ¿cómo llevamos la semana, ¿no? Es verdad que el mes de septiembre ha tenido sus más y sus menos, y el final de agosto con momentos menos positivos y más positivos, pero yo creo que ahora, después de ese partido mucho mejor, ¿no? Contra el Lugo, seguro que la sensación es algo mejor también. Sí, está claro que siempre que ganas las sensaciones parece que son mejores, ¿no? Pero sí que es verdad que el otro día se gana, se suman 3 puntos, pero independientemente de ganar, creo que como tú dices, tenemos que quedarnos con las sensaciones que transmite el equipo, ¿no? Igual al final hubiésemos empatado o hubiésemos perdido, ¿no? Porque también luego tuvo sus ocasiones, pero acaba el partido, estás contento por los 3 puntos, pero sobre todo estás contento por lo que te transmite el equipo, por la imagen que da el equipo, porque la gente se va a casa viendo que tienes muy buena plantilla este año y que se puede competir todos los partidos. Sí, tú que estás corriendo mucho en la comisión este año, el viaje a Zaragoza, bueno, todo lo tenemos marcado, ¿no? Un partido en el que se gana, es verdad, pero la sensación, lógicamente, es algo peor, ¿no? Porque el nivel de juego, la sensación es que el Zaragoza te superó, y sin embargo en este último partido contra el Lugo, ¿cómo cambia la dinámica, ¿no? Y supongo que eso es en la mentalidad de los futbolistas y tú también, que has sido futbolista, ¿no? No es lo mismo ganar como en Zaragoza que ganar como se gana en Lugo. Sí, está claro, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, también hay que tener en cuenta varios factores, en el sentido de que había muchos jugadores nuevos, se tienen que adaptar. Okazaki ha venido de última hora, Lauda ha venido de última hora, De Blasis está lesionado. No se excusa, pero es decir la verdad, ¿no? La realidad. Al final, pues tiene que el equipo, los jugadores adaptar y acoplar, y en ese sentido pues se necesita un tiempo, ¿no? Sí que es verdad que por lo que tú dices, el partido del Zaragoza no se hizo igual el mejor partido que hasta ahora, se sacan los 3 puntos. Y seguramente dentro de un tiempo, la semana que viene o vete a saber cuándo, haremos un muy buen partido y perderemos. Entonces hay que también valorar esos puntos, ¿no? Juegas mal, pero ganas. 2 cosas que quería comentarte. Precisamente una era esa, ¿no? El Cartagena, que parecía que estaba sobrepuntuando en la primera jornada de Liga, puntuando por encima del juego, y eso para mí es algo positivo, porque realmente demuestra que tienes calidad suficiente para ganar partidos sin jugar bien. Eso al final te está teletransportando a un sitio donde el año pasado no estabas. Sí, es que es así. Al final, la segunda tenemos que ser conscientes de que es muy complicada. El otro día Tenerife iba ganando al Mirandés 1-0, parece que iba a ganar, se iban a quedar para hacer el 2-0, y al final da la vuelta el marcador de Mirandés y dices, joder, ¿cómo te explicas eso? Pues así es la categoría, así de complicada. Entonces por eso te digo que hay que valorar también los puntos que se consiguen cuando el equipo pues no juega tan bien como otros partidos, y ahora mismo tenemos que tener tranquilidad y confiar en tanto los jugadores como el cuerpo técnico. La última, y terminó el fusilamiento inicial.
En la parte negativa quizás sea lo contrario, ¿no? El otro día, haciendo un partido casi redondo con el Lugo, da la sensación de que incluso puedes perder, ¿no? Un partido que a priori, por el juego, deberías haber ganado cómodamente, con un dominio de la posesión, con presión muy alta que además es muy efectiva. Leía el otro día el PPDA y creo que era 5 o una cosa así, o sea que el Lugo solamente daba 5 pases antes de perder la bola. Al final el Cartagena dominó claramente el juego, pero sí que es verdad que el Lugo dispuso de ocasiones claras para haberse puesto por delante, y de hecho Marco, que es uno de los mejores del Cartagena, ¿no? Eso realmente, y encima el partido se ganó al 85. Eso quizás es un aspecto a mejorar desde mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero no creo que vayamos a un partido y acabe el partido y no tengamos ni una ocasión en contra. Es decir, vuelvo a lo mismo, soy un poco repetitivo, pero es que la segunda esa es muy difícil. Ten en cuenta los jugadores que había en el Lugo. Está Manu Barreiro, está Yarrera de Valentín, está aquí Ramos, jugadores de categoría, de que son muy peligrosos ofensivamente hablando, ¿de acuerdo? Y que es inevitable que nos creen ocasiones, claro que sí. Por ahí la gente, por supuesto, ya os vamos a leer en el chat. Ya veo que os estáis incorporando un montón. Fran Nortes, José, Anucor. Por cierto, sí es verdad que lo anunciamos prácticamente en directo, porque el Cartagena ha sacado el parte médico de Luna y va a estar unas 3-4 semanas de baja. Bueno, mala suerte para el lateral izquierdo, que empezó muy bien la temporada y que prácticamente se va a perder la mitad de la primera vuelta debido a las lesiones. Para mí una mala noticia. Además, en una posición, es verdad que está Alberto de la Bella ahí para cubrir lateral, pero el otro día, por ejemplo, la sensación es que Luis Carrión quería mucha más profundidad en el lateral, y un lateral mucho más rápido, porque Okazaki, al no ser un extremo, sino ser un delantero, tendía mucho a ir al medio con Gallar a asociarse, y yo creo que el recorrido de Luna nos hubiera venido muy bien. Creo que en la cabeza de Luis, por lo que se vio el otro día, da la sensación de que quiere jugar así, ¿no? Y que tanto del más por un lado como el otro lateral, y Alberto de la Bella pues no es su fuerte, es un jugador que casi, como decía Luis, muchas veces se queda como tercer central a cerrar y demás, y yo creo que lo podemos echar de menos ese perfil de lateral. Gastón Silva lo hizo muy bien el otro día, pero podemos echar de menos ese perfil de lateral que tiene Luna, de llegador, de saber ponerlas bien, sobre todo porque si no juega un extremo puro en esa banda, como está pasando con Okazaki, que yo creo que le va a dar continuidad a Carrión en esa zona, pues como vimos el otro día, sobre todo en la primera parte del Cartagena. Y por lo que dijo la tertulia, y lo que dijo la tertulia. A nosotros y a todos vosotros que estáis bien. Que a mí personalmente, hablando un poquito del partido, me encantó el que metiera a Gallar por dentro, el que Okazaki entrara, el crear superioridad de ahí dentro, porque es verdad que el medio centro del Lugo va mucho hacia los centrales, entonces tenía ese espacio para poder jugar ahí entre líneas. A mí me pareció muy interesante ese movimiento del Cartagena, y creo que se vieron los mejores minutos del Cartagena de la temporada a raíz de eso, de ser capaces, al tener tanta calidad nosotros en tres cuartos, cuando eres capaz de asociarte con jugadores de la talla de Okazaki, de Berto, de Gallar, Rubén viniendo a recibir. A mí me parece que el equipo hoy dio un salto, y creo que con Pablo de Blas, que todavía no se ha incorporado, y con lo que hay, creo que tenemos muchos argumentos en tres cuartos de campo para ser dominadores y llegar al juego, o llegar a la victoria del juego. Pedro, y no sé si vos estarás de acuerdo, me parece que Gallar fue el otro día ese pegamento que le había faltado al Cartagena, que en algunas ocasiones incluso el propio Carrión se quejaba de que había sido un equipo demasiado largo en algunos partidos. Sí que es verdad que a veces de forma intencionada, pero en otros encuentros había partido desintencionadamente, como contra el Oviedo, y el otro día Alex Gallar para mí completó su mejor partido de la temporada hasta ahora, y sí que transmite la sensación de que realmente estamos hablando de un futbolista que cambió la dinámica del Cartagena, colocándose en esa media punta, mejorando la presión y también acercando a los mediocentros, a la zona de ataque, uniendo esas líneas que al final ayudaron a que el Cartagena dominase claramente el partido. Sí, sobre todo es un acierto de Luis, está claro, ¿no? El atreverse, entre comillas, a cambiar de posición de Gallar, porque siempre estamos acostumbrados a ver a Gallar ahí partiendo de banda. Sí, siempre va al medio, pero partiendo desde abajo. Correcto, porque le gusta meterse ahí por dentro, esas diagonales, ese asociarse con su pierna buena, ¿verdad? Pero acertó, como te digo, el míster en el sentido, poniendo a Gallar ahí, y sobre todo pues sabía que si recibía ahí entre líneas y se giraba iba a haber peligro, y es lo que realmente pasó, ¿verdad? Desde luego. Tiri, yo no sé si quieres empezar con alguna pregunta ya para Sigo, que te veo ahí de aquí a ver. Bueno, más que una pregunta, yo sobre todo lo que quiero decirles es que me siento mucha admiración por el trabajo que tiene ahora mismo y mucha envidia, porque
durante todas las semanas estáis que si en una punta de España, que si en la otra, que si viendo un partido de segunda división, que si viendo un partido de primera federación, y siento mucha envidia porque es, por un lado, visitar los distintos campos históricos que hay en España, y por otro lado, te empapas de una cantidad de fútbol que es bestial. Sí, mi mujer no está tan contenta, pero no está tampoco. Pero sí, la verdad es que estoy muy cómodo en el trabajo que hago. Sí que es verdad que el año pasado, por ejemplo, no podíamos entrar acá a los campos por el tema de la pandemia y demás, pero es esencial ir a ver partidos, ¿no? Es lo que estábamos comentando un poquito antes afuera del micrófono, ¿no? Que es muy diferente ver a un partido desde la televisión que verlo en directo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que moverse. El Cartagena tiene que estar en los campos, no Sibori ni César Remón y demás. Está el Cartagena en el campo, viendo jugadores, viendo cómo se comportan, analizándolos también, ¿verdad? Y es el trabajo que tenemos que hacer y encantados. ¿Cómo hacéis eso durante la semana? Tú ya sabes, por ejemplo, hoy que el miércoles desde el lunes os juntáis y decís, pues yo voy a ir a este sitio, o lo planificáis por... Sí, a principio de semana, lunes, martes, depende un poquito cuando juega el equipo y demás, nos juntamos con Manolo, que es un poquito el que nos guía un poquito y demás, y vemos, pues yo me tengo que ir a ver 3-4 partidos, César Remos se encarga un poquito más de la zona norte, porque sabéis que está allí en aquella zona, ¿verdad? Y nos intentamos distribuir un poquito también ahora con Joaquín, que ha entrado en la comisión deportiva, como sabéis. Y nos organizamos un poquito pues, para tener todo lo que podamos ver en directo, pues lo hacemos. Y cuando vas, sin contar muchos secretos, vais más a ver jugadores, a ver estilo de equipo para luego pasar informe y decir, pues mira, este equipo está jugando así, está jugando de esta manera, o más también tener los jugadores de la categoría controlados, el mercado de invierno. Bueno, pues sobre todo jugadores, ¿no? Evidentemente ves todo, no solo ves jugadores, también ves comportamiento de los entrenadores, cómo juegan y demás. Sí que es verdad que luego tanto Richie como Javi Madrid, que son los analistas, 200 vídeos, ¿no? Exactamente, ven muchísimos partidos, pero en vídeo, ¿verdad? Pero nosotros sobre todo nos encargamos mucho más en ver a los jugadores, observarles los comportamientos que tienen, como te digo, nos fijamos también mucho en el comportamiento de los entrenadores, de todo un poquito. Luego pasas un informe, evidentemente, y es la tarea, el trabajo que hacemos, que es inevitable hacerlo y esencial de cara pues, al mercado de invierno o a la temporada que viene. ¿Pierdes el partido del Cartagena alguna vez? ¿O te este fin de semana me lo he perdido. Lo he podido ver lo vi por la tele, porque fui a ver el sábado, jugamos el sábado por la mañana, por la tarde, a las 6:15 fui a ver el Leganés Amorebieta, y luego me di tiempo a ver el nuestro por la noche por la tele. Lo vi por la tele y luego lo vi otra vez en diferido, pero sí me da tiempo. Muchas veces pues no lo veo, lo tengo que ver luego grabado, correcto. Te pregunta por ahí Fran Norte, si ya empiezo a sacar las preguntas del chat, si tienes alguna anécdota graciosa desde que entraste en la comisión deportiva. Bueno, te puedo contar más que una. Pero sí, más de una, pero yo creo que no es el sitio para contar. Una contable. Me ha quedado tan viejo aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Y no. Bueno, has dicho que ves 3-4 partidos por semana, más o menos. Depende si puedes ver uno el sábado o el domingo, pero por ejemplo este fin de semana pasado he visto 4. Fui a ver el viernes el Alcorcón contra Almería, el sábado el Leganés Amorebieta, os comento, bueno, el nuestro evidentemente que no lo cuento, pero bueno, sería otro. El domingo fui a ver el Castilla contra el Castilla de Tarragona, y a la vuelta pues paré en Murcia y vi al Murcia. Para la gente que nos ve, se hace extraño, ¿no? Que un tipo como Sibori se recorra los campos enteros, y no solo eso, sino que vea partidos de segunda división, o sea, de Liga Smartbank, pero también de primera federación e incluso de segunda federación, ¿no? Como RFF o como se le quiera llamar, como el partido de Murcia. En esos partidos ya de primera, segunda federativa o como sea, esos encuentros, ahí vamos a analizar los jugadores, posibles incorporaciones futuras, etcétera, etcétera, o simplemente vemos comportamiento táctico. Yo voy a ver al Murcia Intercity, por ejemplo, o Marchamal, no es que me da igual, cualquier equipo. Y yo tengo que analizar todo, tengo que ver lo que, primero, evidentemente, los jugadores, porque en esa categoría hay muchos jugadores que se te escapan, ¿vale? Y no los conoces, pero es que luego lo que te he comentado, igual el comportamiento de un entrenador me llama la atención, ¿eh? Entonces,
también pues lo tienes que anotar o demás, ¿vale? Entonces, pero sí que lo que te he comentado antes, sobre todo analizamos el comportamiento de los jugadores, los que pueden ser aptos para nuestro equipo y tenerlos controlados. Y en cuanto a lo que has visto en estos partidos, porque principalmente estáis viendo segunda, pero también tenéis vuestras escapadas en, como estás diciendo, en primera federación, segunda federación, lo que estás viendo hasta el momento de lo que llevamos de temporada de esa categoría, sobre todo primera federación, que digamos es lo más inmediatamente cercano a segunda división, ¿cómo dirías que está siendo el nivel que están demostrando los equipos y los jugadores que hay, el mercado posible que pueda abrirse en esa nueva categoría? Vamos a ver, te soy sincero, de primera ref, por ejemplo, he ido a ver al Collano contra el Betis B, ¿vale? El otro día que fui a ver al Castilla, de primera ref, y segunda ref al Murcia, y no he visto mucho, sí que por ejemplo César en el norte sí que ha visto bastantes más y demás, pero se nota, las categorías al final están por algo, ¿vale? Pero evidentemente tú tienes que tener ese mercado controlado por si hay un jugador que interese o que destaque o demás, sobre todo muchas veces por edad y demás, ¿vale? Y tienes que tenerlo claro, controlado. es interesante a lo mejor ver un filial que tiene chavales jóvenes que les dé una proyección En el Madrid, por ejemplo. No, bueno, al final siempre hay chavales jóvenes que más o menos tenéis controlado y que a lo mejor hay una camada de 5 o 6 que dice, pues a lo mejor cedido ¿no? el año que viene. Está claro que al final tendréis innumerables jugadores, ¿no? Sí, tiene una lista grande, al final pues destacas X jugadores y al final pues nos ponemos todos de acuerdo también para ir controlándolos. Y aprovechándote y anticipándome a Dani, que está aquí, te quiero hacer una de antes. En el mercado de fichajes, cuando llega un mercado de fichajes... Estoy preocupando demasiado, luego no me van a echar la bronca. No me echa la culpa a mí, si no me quiere echa la culpa a mí. Si quiere algo que lo ponga por Que lo ponga por el chat, que no ha dicho que no iba a ver. No, pero, o sea, más o menos, desde que veis un jugador hasta que Manolo decide hablarle, simplemente hablarle, ahí vosotros llegáis con, oye, he visto a este durante el año, ¿no? A lo mejor he visto a este de este equipo, que ojo, y luego a los 3 partidos después, oye, que este sigue bien, o cómo va más o menos las cosas. Primero se habla y ten en cuenta que somos muchos en la comisión, es decir, igual hay un central, imagínate por decirte que a mí me encanta y a otro compañero igual dice sí, pero no le veo. No sé si me entiendes, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, al final, está claro que un jugador bueno a todos nos va a gustar, ¿vale? Pero si hay duda y demás, pues siempre hay una pequeña duda que pueda haber y demás. Al final, pues tienes que acertar, intentar fallar lo menos posible y analizar bien al jugador para lo que dices tú, para llamarle o para decidir firmarlo. En ese caso, claro, supongo que personalmente cuando llega un jugador que tú has visto, que has ido analizando, siguiendo y de repente ficha por el Cartagena y eso, bueno, ya si lo hace bien, eso es el mayor éxito personal, pero claro, en ese aspecto, en la comisión deportiva supongo que también habrá, digamos, vámonos entre comillas, los egos, ¿no? De cada uno, de querer decir, bueno, el jugador que he visto yo lo impongo o no. No, para nada. Creo que la comisión deportiva somos un grupo, creo que diferente. Creo que el otro día en una entrevista se lo oí a Joaquín, que le hicieron una entrevista y la escuché y estoy muy de acuerdo con él, porque somos muy diferentes. Es decir, hay exjugadores tipo César o yo que podemos ser jugadores, analistas como Richie, como Jaime Madrid, está luego Paco y Manolo, todos han vivido sus experiencias en el fútbol y esos diferentes perfiles creo que es muy interesante para la comisión. Pero, por ejemplo, si se firma a Raúl Navas, pues se ha firmado a Raúl Navas, pero si, por ejemplo, se firma a Carrasquilla o a Dauda este año, que a lo mejor que no lo conocíamos ninguno de los aficionados, o al portero, ¿no? A Prior, que yo la segunda francesa, pues evidentemente bastante tengo que conseguir lo de aquí, que ya me cuesta, como aquel que dice, pues como para seguir o tener controlado ese tipo de jugadores. A lo mejor si ese jugador llega y triunfa, un Dauda o tal, dice, oye, pues Prima por fichaje. no, pero sí que a lo mejor esa satisfacción de, oye, he encontrado un jugador, he encontrado un diamante, ya es lo mismo que he fichado a Raúl Navas, que al final sabes que, bueno, que lleva rindiendo en la Liga Fútbol Profesional 10 años. Pues ese es el riesgo, es decir, al final estás arriesgando, entiéndeme arriesgar. Pero ¿quién es más atrevido en ese, si puedes decirlo de ese aspecto? Decir, oye, he visto este por ahí. Yo soy un cagón, yo no me mojo mucho. No, vamos a ver, al final, evidentemente hay que decidir. Está claro que tienes que analizar al jugador, cada uno dice un poquito lo que piensa del jugador, lo analiza y al final pues se toma la decisión ahí sí conjuntamente, ¿no? Y al final pues acertarás o no, ¿vale? Pero es lo que tiene, claro. Ya que no nos has querido contar ninguna anécdota, por lo menos Juan Costo te pregunta si, bueno, ¿cuál es el partido más aburrido que has visto esta temporada? ¿Nuestro o...? No, decir, he hecho 500 kilómetros, he entrado un 0-0 y...
y no tengo nada que destacar ahí. Sinceramente, aunque no sea aburrido el partido, a mí personalmente no me importa. Hombre, prefiero ver goles, prefiero ver un buen juego y demás, pero vas a lo que vas, ¿sabes? Y no recuerdo ningún partido así que diga que ha sido malo. Ahora buscamos alguno de esos de segunda vez. Hay de segunda vez unos cuantos ahí grabados, Y encima grabamos con la imagen de Masqui Pérez quiere saber hasta qué punto tenéis en cuenta los aspectos actitudinales o disciplinarios a la hora de fichar o de llevar a cabo una operación. Y en este aspecto te pregunto si incluso se habían cancelado o desestimado algunas incorporaciones por este aspecto. Es importante, primero, analizar al jugador, cómo es como jugador, cuáles son sus características, su perfil, ¿verdad? Pero luego al final sí que se pregunta, evidentemente, el comportamiento que tiene, si es problemático, si no. Son muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de firmar un jugador. Evidentemente hay muchísimos jugadores con mucha calidad, pero luego pues si te hablan igual un poquito regular de alguno, pues tienes ahí tus dudas, ¿verdad? Sí, es lógico, por otra parte, ¿no? Al final, y Luis Carrión insiste mucho en la humanidad, ¿no?, que hay en el vestuario, y es verdad que nosotros lo tenemos más complicado, ¿no?, que otras temporadas, desde el COVID, para acceder a los futbolistas y también para acceder a lo que es el vestuario, ¿no?, al entorno. Más difícil. Es mucho más complicado. Pero bueno, no tenemos que creer lo que dice Carrero, aunque supongo que si fuera un vestuario malísimo también lo diría. Pero yo tengo la sensación de que sus palabras son sinceras, ¿no? Porque al final... Sí, mira, y igual que el año pasado, al final ¿no?, conseguimos la salvación, pero no solo conseguimos la salvación porque creemos que había un buen grupo y creo que al final en el mercado de invierno se firmó bien y demás. Al final, un vestuario sano también consigue objetivos, o sigue o no lo consigue. Es decir, si tienes un vestuario un poco complicado, ahí sí que ya es más complicado. Exactamente, entonces también por eso, al hilo de la pregunta de antes, hay que firmar jugadores, pero también hay que firmar personas. Y esa es la ventaja también de verlos en directo, que no solo los ves analistas futbolísticamente, sino que los ves disciplinariamente, cómo acatan las órdenes que le da el entrenador, si responden de una manera o de otra, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ves muchas cosas que van perdiendo, además, el comportamiento cuando se va perdiendo, cómo habla con los compañeros, con el propio míster, en fin, lo que comentas tú es importantísimo. Yo que he sido futbolista, sigo, el otro día se da mucha importancia, ¿no?, al vestuario, al buen rollo, al piña, y recuerdo que Cristiano Ronaldo se salió hace un tiempo en el Madrid diciendo que él en el Manchester ni cenaba con King, ni con Robin, ni con Rooney, ni con tal, como para juntarse con King. Claro, que no tal, y que fueron campeones de Europa, ¿no? ¿Tú crees que, pero al final es tan importante, tú que has estado dentro de un vestuario y que conoces muy bien en todas las facetas, es tan importante en la piña, o al final es tener un buen jugador y dices, bueno, pues no somos los más amigos del mundo, pero dentro del campo sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos bien? Para mí es esencial tener un vestuario sano, me refiero. Vestuario sano me refiero a que todos vean a una, que no haya egos, no haya envidias, el que tenga que juega y el que en las semanas siguientes tiene que estar en el banquillo aporte. Eso es importantísimo a la larga, porque la temporada es muy larga, larguísima. La segunda es muy complicada, entonces tú si tienes un vestuario sano, sabes que cuando pierdas, van a empujar, pero al final ni tú ni yo ni los que estamos aquí vamos a jugar, vamos a entrar al campo, son ellos. Entonces, por eso te digo que estoy de acuerdo con lo que dice el míster, que hay un vestuario sano, que se ha visto cuando hemos perdido estos partidos y demás al principio, que la gente ha seguido currando como había que hacerlo, y en ese sentido estamos tranquilos, muy contentos además. Y el año pasado muchos futbolistas que tuvimos aquí en la tertulia nos comentaban que era realmente complicado, ¿no?, el tema de compaginar, o sea, de hacer un vestuario más unido, ¿no?, debido a las restricciones por el COVID, al principio entrenando grupos muy pequeños, luego viviendo cada uno en un sitio diferente. ¿Tú tienes la sensación de que en esta temporada 2021-2022 eso empieza a normalizarse ya? ¿Que las relaciones sociales, sobre todo entre ellos, comienzan a ser más cercanas? Sí, un poquito más, sí. Lo que dices tú, el año pasado los jugadores nos demandaban, oye, joder, que queremos hacer un picoteo después de entrenar, juntarnos, que es ir a entrenar y cada uno a su casa. Y casi se cambiaban por grupo al principio, ¿no? Correcto, ¿sabes? Entonces, eso se enfriaba, no había ese grupo que estábamos hablando que es tan importante, ese ambiente sano, el conocerse, el hacerse 4 bromas entre ellos, ¿verdad? Y este año, lo que dices tú, se está un poquito normalizando, se está haciendo más veces
y es importantísimo ese grupo que se junte, que no solo estén juntos entrenando, sino que estén juntos también fuera de él. Y hablando de vestuario, ahora que estamos hablando de vestuario, echas de menos el día a día del vestuario. No te voy a poner en el aprieto de decirte que qué rol te encuentras mejor, si de segundo, si con la comisión, que al final me dirás que eres un hombre del club y lo entiendo así, pero ¿echas de menos eso tú que has sido futbolista el día a día en el vestuario, el ser segundo entrenador, o no te llama mucho lo del Pues sinceramente no estoy encantado con lo que estoy haciendo. Sí que es verdad que pienso que soy una persona que se adapta rápido a lo que se decida. Es decir, si mañana tengo que estar, estoy en otro sitio, no hay problema, ¿no? Pero ahora mismo de verdad que estoy muy centrado en el trabajo que estoy haciendo, muy cómodo, muy a gusto y muy contento. Hay un montón de preguntas interesantes por el chat. Bueno, Fran Rodríguez primero te dice, Pedro, que si ibas a cenar con Roy Keane, él se cenaba tu tibia. Seguro. Por eso no iba a Seguro, que por eso quería Por eso no quería cenar con Roy Keane. Bueno, le preguntaba también si conocías a tus corredores, Tiri, que te ves muy callado ahí en la esquina. Yo no sé si es que la camisa le quita el poder, le quita el poder de la dialéctica. Y entonces lo tenemos ahí prácticamente en sombra. Es parecido el trabajo que hace Tiri, es parecido bueno, salvando mucho la distancia un poco. Tiri hace digamos, el scouting de la comisión. Claro. O sea, tú le podrías pasar así todos los nombres que tiene y sacaría fichas. Aquí tengo ahora mismo una lista de nombres, pero de nombres que he dicho yo. A lo mejor en alguna ocasión quizá pueden llegar a sonar, pero que me lo he inventado yo, en plan sacando pues futbolistas de segunda que a lo mejor terminan contrato, futbolistas en el extranjero que están a punto de terminar contrato y que querrían volver a España, y así sucesivamente. Y va preparando borradores de posibles presentaciones. Y ya los borradores ya vienen cuando empiezan a sonar con más fuerza, pero lo primero es la lística. La lista infinita, que alguna vez se pasa. Sí. Y si no nos pasa los últimos días del mercado, nos pasa a los jugadores libres. Y entonces tiene borradores de todos los jugadores posibles libres. O sea, que en cierto modo. El scouting del scouting. Sí. Literalmente. Más cosas que te preguntan por ahí. Submarino Cantonal dice que si con los porteros tenéis una dinámica diferente con el resto de los jugadores. Dice que si el entrenador de porteros participa más en ese tipo de decisiones o si lo consensuáis entre la comisión de porteros. Sí, la verdad. Necesitamos también a portero, ¿vale? Pero sobre todo dejamos un poquito el peso, entre comillas, por decirlo de alguna manera, al entrenador de porteros, que es realmente el que va a trabajar con él el día a día, el que entiende más en el sentido de analizar los porteros. Nosotros damos nuestra opinión, por supuesto, pero sobre todo es él en el sentido. Mucho. Sobre todo porque Belmonte decía en una rueda de prensa, no me acuerdo en cuál, al principio de la temporada, que tenían dudas entre un portero joven y uno muy contrastado, y al final pues acabó optando, bueno, deduzco que se acabó optando por el joven. Tiene 26, ¿no? Porque Pierre es joven, aunque tenga cierta carrera, ¿no? En la segunda francesa, un tipo bueno, el que apenas hemos podido ver y tenemos también ganas de ver, pero evidentemente si Mar sigue a ese nivel. Complicado, Mar para, Juan Gosto, ¿qué tal el contacto con Okazaki? ¿Cómo se le da a Manolo convencer y tirar piropos en japonés? La verdad es que Okazaki es un profesional como un pino. Hoy esta mañana lo hablábamos, da gusto del entrenar día a día, la edad que tiene, lo que ha conseguido en el fútbol, la humildad que tiene. Es complicado encontrarte a un profesional así. Aquí tenemos la suerte de tenerlo y de disfrutarlo. Sé que nos va a dar muchísimo, estoy convencidísimo, ya se vio un poquito el otro día lo que nos puede dar, y la verdad es que solo tengo palabras para ensalzar a Okazaki, por supuesto. ¿Cómo sale el nombre de Shinji Okazaki? Y bueno, si es que esto es como era esos tres que estaban libres, ¿no? Eso de los borradores del Tiri. Claro, igual que cuando sale, por ejemplo, el año pasado el nombre de Raúl Navas o de Rubén Castro, ¿no? Es uno de esos, supongo que es uno de esos fichajes que a veces plantea Manolo y Paco Belmonte le suele decir, bueno, estás loco, ¿no? Y al final acaba aquí, ¿no? ¿Cómo surge el nombre y sobre todo cómo pensáis, bueno, vamos a tirar para adelante? No, aparece el nombre como otro jugador cualquiera, y lo que hacemos siempre es analizar al jugador, por supuesto, y decir cada uno su decisión, su informe, ¿verdad? Y al final pues se decide firmarlo. Evidentemente, cuando aparece el nombre, pues sabemos que es un complicado, ¿verdad? Único el tema de la edad.
35 años me parece que tiene la boca. Y ahí pues igual te puede dar algún tipo de duda. Que huela no hay huevos. Pero ahora que has dicho lo de la edad, Chico, tú que has sido también jugador, te lo pregunto por curiosidad mía. Cada vez hay casos de jugadores más longevos. Tenemos el caso de Rubén aquí, que en 40 años, fíjate cómo rinde todavía. Es verdad que el juego de Rubén a lo mejor no es tan necesario en físico, no es un jugador que haya, sino de la calidad dentro del área, del desmarque, de la pegada, la definición. Pero ¿crees que está cambiando la generación de los futbolistas? Se cuida mucho más la alimentación que a lo mejor en tu época, tal, y en los próximos años va a ser muchos los casos de 30 y muchos rindiendo en Liga de Fútbol Profesional, ¿o no? Pues depende del jugador, eso seguro que depende del jugador. Está claro que si Rubén tiene 40 años y está rindiendo el nivel que está rindiendo en el fútbol profesional, es porque se ha cuidado, evidentemente. Eso no hay duda ninguna. Si no se hubiese cuidado, no llega a los 40 años. Y luego, independientemente del tema físico, también es un tema, bajo mi punto de vista, de nivel mental. Es decir, psicológicamente el fútbol desgasta muchísimo. Y más a estos niveles. El año pasado, por ejemplo, simplemente todos estamos súper desgastados desde el principio, sufriendo. Me refiero, los jugadores, seguramente el jugador el doble que nosotros, porque realmente son los que están ahí dentro, ¿verdad? Entonces, yo creo que psicológicamente tiene que estar el jugador muy preparado para llegar a la edad que tiene Rubén y seguir compitiendo como está compitiendo. Además, el nivel de estrés también muchas veces inciden en lesiones, y hablando de las lesiones, te preguntan, no es exactamente tu cometido, ¿no? Pero si estás preocupado por lesiones en el principio de temporada. No porque en todas las temporadas te vamos a tener lesiones. Ahora, en Navidad, a final de temporada, es que es inevitable que los jugadores se lesionen, lo que hablamos, el tema mental, es normal que los minutos que he acumulado, sí, ¿verdad? Es normal que haya lesiones, en el sentido no estoy tranquilo, la verdad. Pero veis hoy el guión que me he preparado. Claro, ha sido un atraco asivo, pero es que claro, yo tampoco me puedo preparar. Me gusta que vosotros, y creo que es algo que está muy bien, que marquéis la tendencia del programa, que seáis quienes lleváis la conversación, y eso evidentemente nos enriquece muchísimo y creo que enriquece la tertulia. Así que, insisto, si queréis participar, no tenéis más que ponernos en el chat de Twitch. Por cierto, felicitar o dar las gracias a Duo, que se ha suscrito con Prime. Sabéis que lo podéis hacer de forma gratuita y os ayudáis muchísimo en el proyecto. Más cosas. Acerca de los fichajes que vienen del extranjero. Tema Prior, tema Carrasquilla en su momento, ¿no? Tema Modaudá. ¿Cómo los gestionáis? ¿Los seguís a través de vídeos? Te pregunta Submarino Cantonal. ¿O hay colaboradores vuestros que siguen partidos en directo en el extranjero? No, evidentemente por vídeo. Está claro que hay muchos jugadores extranjeros que nos ayudamos por vídeos, y que es verdad que, por ejemplo, Joaquín tiene una amplia experiencia en ese mercado, controla bastantes jugadores del extranjero, ¿verdad? Y luego es que la dinámica es la misma, siempre es repetitivo, pero es analizarlo, cada uno que haga su informe, que diga lo que ven ese jugador, ¿verdad? Y luego, consensuadamente, pues decir, oye, para adelante. Lo que puedas contar, ¿qué papel juegan los representantes hoy en día en el fichaje? O sea, llega... o en Vox Populi, o lo que yo por lo menos tengo entendido, que hay representantes que ya oyen, tengo 4 jugadores, tengo esta promesa del fútbol belga, que es buenísimo, ¿no? Y tal. Yo le he dicho a Unai, a mi hijo que está aquí, que si hay alguna pregunta un poco tal, que vaya a contestar, le va a pasar a él. Esa es la comodín del público, ¿no? A comodín del público, esa es la vida, ¿no? Pero sí, entiendo que los representantes que vienen del fútbol también cuentan, ¿no? En los fichajes. Hombre, vamos a ver, pueden contar, no sé en qué categoría, a qué niveles y demás. Evidentemente, ¿no? Por lo menos. Perdón. En su cartera de jugadores que presentan, sí, ¿no? por supuesto, pero bueno, pueden representar 1000 jugadores, pero al final nosotros tenemos que ver los que son aptos o el perfil correcto para nosotros, si es necesario, si no, independientemente de que el representante pueda ofrecer lo que quiera, claro. Habla mucho de los informes que hacéis para la gente que nos está viendo. ¿Cómo es un informe de un futbolista? ¿Qué incluye? ¿Qué características tiene? Más bien grosso modo, ¿no? Pero cuéntanos por encima ¿qué analizáis tú? Bueno, sobre todo pues el perfil de jugador que es, la demarcación, un poquito pues las últimas temporadas cómo ha estado, en qué demarcación puede jugar, las características un poco
técnicas, físicas también, y luego lo que estamos hablando antes, oye, pues saber un poquito más en profundidad cómo es ese jugador personalmente. Tenga compartido vestuario con él, ¿no? A lo mejor, que Correcto. te pueda decir, oye, pues buen tío, o tal. Igual hay jugadores que César ha coincidido con él, o yo, o otro ex compañero que se le pregunta, en fin, hay mil cosas que se pueden analizar en un jugador. Te preguntan, me parece, a Rucor y también Juan Angosto, si el mercado de fichajes de verano se ha cerrado definitivamente, que es la gran pregunta. Bueno, vamos a ver, sabéis que tenemos ahí una ficha libre, pero bueno, ahora mismo creo que tenemos que estar tranquilos en el sentido de que, por ejemplo, el otro día tanto Clavería como Boateng, que parecía que igual no estaban teniendo tantos minutos últimamente y demás, juegan de titular, están a un buen nivel. Creo que tenemos una plantilla muy competitiva, creo que compensada y equilibrada, ¿verdad? Y en ese sentido, si aparece algo interesante, pues lo valoraremos, pero ahora mismo confiar ciegamente tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico que tenemos. Más cosas que quieren saber por ahí. Fran Rodríguez, creo que hemos comentado algo parecido, pero lo vamos a poner sobre la mesa de esta manera. ¿Cuál es el proceso de comenzar a seguir a un futbolista? Quiero decir, ¿cómo se pone el nombre? ¿Cómo se coloca ese nombre en el escaparate de la televisión? ¿Y cómo se le pone el ojo? Y en ese momento, ¿cuándo se dice, venga, vamos a seguir este tipo? Hombre, yo sí, por ejemplo, este fin de semana he visto un jugador que comentabas tú antes, joven, de un filial y demás, o lo que sea, interesante, que a mí me ha llamado la atención, pues ese jugador ya está encima de la mesa. Igual no lo vuelvo a ver hasta dentro de 3 semanas, pero igual lo está viendo otro compañero en la comisión. Entonces se hace un poquito seguimiento ahí cuando vas a ver un partido. Oye, pues acuérdate que este jugador Que me nos ha gustó. gustado, en fin, cosas normales y lógicas. El Cartagena B, que por cierto lo dijimos el otro día, ¿no? En ese programa que hicimos para repasar cómo iba la cantera, ganó 1-2 en la Unión. Y Kerry, a propósito de la Unión, te cuenta que tú que has trabajado allí en las bases de la Unión, ¿cómo es el trabajo que se está haciendo en la cantera de los más pequeños? Y te pregunta también si crees que en un futuro podremos ver jugadores promocionar desde pequeños hasta el filial o incluso al primer equipo. Hablamos del caso del B, porque el juvenil, bueno, es verdad que el otro día tropezó en la Lucía, pero está haciendo un buen papel. El juvenil B, líder de la división nacional, de la nacional juvenil. El cadete también empezó ganando. Bueno, es posible que en un futuro veamos que este trabajo de cantera acabe llevando futbolistas al primer equipo. Es el objetivo. Todos estaríamos encantados de tener mucho más jugadores en el primer equipo de la tierra, ¿verdad? Yo soy un enamorado de la cantera. Vengo de donde viene norte, donde vengo, y que ahí te apuestan tanto, ¿verdad? Por la cantera y demás. Ojalá. Sí que es verdad que se está haciendo un trabajo, creo que las bases, de la mano de Jaime Madrid, espectacular. Al final se ha conseguido el juvenil ascender a División de Honor, a la categoría más alta. Creo que va a ser un año, pienso que bonito. El filial el año pasado estuvo a un gol de ascender de categoría. Están debutando, el año pasado debutaron muchos jugadores, ¿verdad?, en el primer equipo. Este año es el caso, por ejemplo, de Nesques, que creo que ha jugado en todos los partidos, creo. Si no, ¿Te ha sorprendido? ¿Perdón? ¿Te ha sorprendido? ¿Tú que le conoces bien? Pues sabíamos que tenía mucho nivel. Sí que es verdad que luego, pues el salto ese que estábamos hablando antes de la categoría, pues ahí te das cuenta de si el jugador... Porque el playoff del año pasado en tercera, yo me acuerdo que comentarlo con Dani, ¿no? Ojo, qué nivel tiene Nesken, cómo está jugando. Conforme íbamos viendo partidos del filial durante la temporada, se veía que crecía, ¿no? Estaba Santi Esteban, estaba Teddy más en dinámica del primer equipo, y de pronto yo me acuerdo que cuando acabó la temporada decíamos, joder, es que está espectacular Nesken, pero es que empezó en la pretemporada, y al propio Luis, me acuerdo de un canutazo después de un partido ayer en el Pinatar, que ya decíamos, es que no para de crecer Nesken. Sí, y que ha roto en la puerta, me refiero. Es decir, está teniendo minutos porque él se lo ha ganado. Sí que es verdad que lanzó una lanza a favor del míster, porque al final hay que ponerlo, ¿no? Hay que atreverse a que el otro día pues salga el chaval del filial, no juegue otro jugador tal vez que del primer equipo, ¿verdad? Y al final ahí el protagonista, entre comillas, de decirlo de alguna manera, o que más valiente está siendo Luis, ¿verdad? Y eso es de agradecer. Pues te digo que al final la idea de la cantera, pues intentar que cuanto más chavales suban al primer equipo, mejor.
creo que poco a poco se está consiguiendo. Antes no sé si pasaba, pero ahora poco a poco, oye, pues poco a poco están entrando y eso es importantísimo. Sobre todo yo tengo ganas del recorrido, ¿no? De que haya un chaval, y lo hemos comentado Dani alguna vez, que empiece en el infantil o en el cadete, que vaya quemando las etapas, llega a juvenil, llega al filial y llega al primer equipo, ¿no? Más que porque es verdad que los que han estado ahora pues, vienen del filial y han tenido, pero ese tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, Jaime Madrid debe estar deseandísimo de que, ¿no? Después del trabajo que hace, ese es el fin. ¿Tú crees que en 4, 5, 6 años puede pasar en Cartagena? Es que estoy convencido, no podemos de la noche a la mañana, no podemos conseguir eso, es que sí. Y luego, a lo que hablamos, que las categorías están por algo. Nosotros podemos ver un chaval del filial que está a un nivel espectacular, pero es tercera división. Es que son 3 categorías. Entonces hay que ser realistas, ir poco a poco, sobre todo con los chavales, quemando etapas. Ahora está Nesque, el año pasado, pues oye, pues estuvo Teddy, estuvo Santi Esteban, ¿verdad? Con bastantes minutos. Ahora se ha decidido pues que salgan fuera y se sigan formando. Ahora, pues oye, está teniendo minutos Nesques. Espero que, oye, con el tiempo pues sigan subiendo más. Y lo que estamos hablando, que al final se asiente en el primer equipo, que al final es lo que me dijo una vez un compañero cuando empecé, lo más difícil no es llegar, es mantenerse. Entonces, al final ahora depende también un poco de ellos, de los chavales. Desde luego, y además este día renovado, hemos visto otras 2 operaciones que el Cartagena ha hecho, y al final subir un futbolista de categorías inferiores no solamente sirve para enriquecer a tu equipo, sino que también puede servir para que en el aspecto económico te dé beneficios. La venta de Santi Esteban, ¿no? La cesión de Teddy al Atleti de Madrid B, que por cierto te preguntan por ello, ¿qué se busca con esta cesión de Teddy al Atlético de Madrid B, ¿no? O la cesión, por ejemplo, de Guri al Águilas, que por cierto se está saliendo. He tenido la suerte de ver los partidos del Águilas y la verdad que el argentino está a un enorme nivel. ¿Qué se busca con estas cesiones? Sobre todo con la de Guri, que es la que... Perdón, la de Guri, con la de Teddy, que es la que más nos ha sorprendido, ¿no? Que al final se vaya a otro filial de un equipo tan grande como es el Atlético de Madrid. Bueno, que se siga formando igualmente. Está ahí el tema de Uri, que está en el Águila, es una categoría superior a la que está en nuestro filial. Está el tema también, bueno, se ha ido Santi Esteban en este caso, y Teddy exactamente igual. Sí que es verdad que es otra categoría en la que está también nuestro filial, la tercera división maleña, pero también el que el chaval salga fuera, viva fuera y demás, también creo que es importante para que crezca como futbolista y se forme. Parece que no, pero el que viva también fuera y demás es importante. Él conoce Madrid, estuvo también en Getafe. Estuvo en Getafe, correcto. No sé si quería decir algo, Pedro. Sigo con vosotros, que bueno, que nos habéis preguntado porque se las tiro también a Siguri, de momento sin filtro aquí. Mira, una cosa interesante también, bueno, sobre Guri podríamos hablar, ya que he sacado su nombre, me parece que está dando un nivel altísimo, además en ese centro de zaga con Gafur, creo que es un central que le complementa bien, un tipo tan veterano, pero sí que se había hablado, y creo que el propio Paco Belmonte había sacado la posibilidad de que se marchase a primera RF. Al final no salió la jugada y está jugando en la categoría inferior. En este aspecto, cuando cedéis a un futbolista del nivel de Uri, ¿no? del rendimiento que está dando, ¿os da miedo que deje de ser titular y por eso acaba en segunda federativa? ¿O hay otros aspectos que llevan esto? Vamos a ver, el tema de Uri, había muchísimos equipos interesados en lograr sucesión, de primera red, segunda red, pero sí que es verdad que queríamos un equipo que creciese como jugador. Al final decidimos que fuese al Águilas, al final el entrenador del Águilas puede entrar como él. Es un campo complicado el Rubial para el tema para centros laterales y juego directo, los duelos cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Para que se haga como jugador, creemos que se va a curtir ahí. Se va a curtir mucho, sí, correcto, y creemos que el año que viene pues va a ser más futbolista, entre comillas, por decirlo de alguna manera, del que se fue, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Alguien por ahí te decía que eras un buen jugador de vóley playa. Lucho Modia dice, un saludo para Sigo, es un buen jugador de vóley playa, decía por ahí, pero pues se juega al vóley playa. Bueno, sí, cuando me lo permite los viajes y mi mujer, pues intento ir. ¿Sigue haciendo deporte o va a ser deportista de élite muchos años? Si sigue haciendo deporte o llega un momento ya que también te cansas de... Bueno, o no te apetece jugar. Sinceramente el fútbol no he vuelto a jugar en un partido, ¿no? Acabé bastante saturado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Pero porque no te apetece verte jugar ahora o no te apetece jugar? No me apetece, sinceramente, de verdad. Me doy cuenta que ha sido casi
17, 18 años como profesional y la verdad es que no sé, hay otros jugadores, otros compañeros que siguen jugando. Veteranos, ¿no? Mi caso no. Ni con los veteranos no pasa aquí. Me han llamado alguna vez, algún día tendré que ir, ¿verdad? Pero no me llama ahora mismo jugar. Curioso partido. Si bueno mientas, acabaste tieso. No acabé tieso, acabé muy tieso. ¿Te gustaría que tu hijo, que está por aquí, fuera futbolista? ¿Te gustaría? Pues sí, claro que me gustaría. Evidentemente, lo que dicen todos los padres, ¿no? Que al final quiero que siga los estudios, quiero que tenga una formación, pero que tú has sido futbolista y, oye, me gustaría. ¿O? Sí, hombre, vamos, sinceramente, a mí el fútbol me ha dado mucho. Me ha dado mucho, he conocido mucha gente, te enseña muchos valores, ¿verdad? Te curte porque tienes que salir. Yo personalmente salí joven de casa, con 20 años de casa, y al final pues te haces como futbolista, como persona y al final te enseña mucho en el mundo del fútbol, sí, claro que sí. El Potro dice, grande Sibori, en mi equipo histórico ideal del FC. Dice que ¿por qué te pusiste ese nombre y no Igor? Bueno, pues Sibori hace años era un jugador argentino que juega en la Juventus y demás. Somos jóvenes para eso, yo no lo recuerdo. O sea, yo sí casi no parece, no lo recuerdo. Sí, yo la primera esa, pues ya Platini, la Juve, poco más. Sí, bueno, en aquella época que mi padre que jugaba al fútbol y demás, pues estaba este jugador famoso, entre comillas, y bueno, pues empezaron a llamarle así a él. Entonces, bueno, tanto mi familia, pues mi madre y mi padre, pues montaron un restaurante allí en Vitoria, que es en Vitoria, sabéis, y le llamaron así. Al final a mi hermano, a mí nos llaman con este apodo y ya Sibori para siempre, correcto. Más cosas por ahí. El tema de las bajas, te pregunta Robert cómo se gestiona. Si os encargáis de buscarle equipo al jugador, si simplemente se recibe el contrato y ya está, si de eso se encarga el representante. Depende cada jugador, cada negociación es un mundo, ¿no? Pero sobre todo lo que hablábamos antes, ahí entra un poquito más el representante, donde quiere ubicarle, qué equipo hay, ¿sabes? Porque muchas veces igual quiere sacar un jugador que no tiene cabida en ningún sitio, pero sobre todo es el representante el que hace sobre todo ese trabajo. Dice Kerry, ¿cómo fue la sensación de firmar a una incógnita como es Vinicius Tanque, por ejemplo, en ese caso? ¿Y qué sentiste cuando nada más tocar el balón? El segundo que tocar, pero la ahí atrás, hablo del gol y bueno, el Cartagonova enloquece de esa forma tan extraña, ¿no? Entre risas y alegría. ¿Qué sensación te pasó por la cabeza? Sí? Pues sinceramente mucha satisfacción, porque al final era lo que hablábamos antes, al final, ¿quién conocía a Vinicius Tanque? Nadie, absolutamente nadie. Cuando se firmó, pues todo el mundo decía que estábamos o locos o no sé qué se dijo. Incluso los seguidores del Botafogo. Sí. Pero yo recuerdo cuando se anuncia el fichaje de Vinicius, yo recuerdo en Twitter, en las redes sociales, la gente como que estaba esperando un delantero ahí a última hora del mercado y los brasileños del malo, y fíjate, ¿no? Llegó y sí, yo creo que le ha perjudicado el uso comunitario a Vinicius, porque a mí me parece un delantero aprovechable. Sí, es un jugador muy interesante, la verdad es que es buen chaval, una persona muy buena gente, Vinicius, ¿verdad? Y sobre todo por eso, de acuerdo con lo que estabas comentando tú, la primera jugada que según sale al campo, la ovación que se llevó, la primera peinada de cabeza y sigue la jugada y anota, pues es una satisfacción muy grande para todos los que decidimos firmarle, claro. Te pregunta Kerry y también se suma HFS, no quería hacerla porque digo, no sé si se puede mojar en ese aspecto, pero dice si la cesión de Moda Audaz tiene opción de compra. Unai. Como dice el público, la segunda. Esta es de la llamada, como dice la llamada, vamos a Manolo y le preguntamos. Pues el 50% está usada. O sea, que claro, por eso. Venga. ¿Qué quiere ser millonario de normal? Bueno, pues deciros otra vez que estamos aquí en eAcademy, lo tenéis aquí detrás. La gente de eAcademy en la Alameda de San Antón, que nos ha preparado un set espectacular, por supuesto con Josebi también y con Manu, que hoy se han venido para que todo se oyera perfecto y para que realmente estuviésemos a gusto, y por supuesto vosotros. Sé que muchos, por el cambio de hora, pues no nos habéis podido ver en directo y eso realmente ahí me duele. Deciros que las próximas veces intentaremos anunciarlo antes y hacerlo un poco más tarde, si se puede. Si se puede, y si no, pues lo anunciaremos antes y pondremos la hora que es. Sabemos que es una hora complicada, pero es que es la mejor
hora para... Bueno, saludos a los que nos vean por YouTube. En Yo diferido, saludo por supuesto a la gente de Radio Unión que nos ve, 107.9, bueno, más que nos ve, nos oye, en la radio. Luego a la gente de YouTube, que sé que sois muchísimos y que nos seguís. Sabéis que si os suscribís al canal de Twitch con el Prime podéis ver el vídeo en Twitch repetido las veces que queráis. Aparte de esos emoticonos que puso Josemi, que son interesantísimos. Y por supuesto, bueno, ya ni que decir tiene las gracias que tengo que daros, que os estáis viendo en directo en unas circunstancias complicadas, a las 8 de la tarde un día entre semana y sobre todo anunciándolo con muy pocas horas de antelación, hace 3-4 horas, que algunos si habéis hecho siesta os habéis levantado prácticamente con el programa empezado. Entonces, pues simplemente, evidentemente, gracias infinitas. Y antes de cerrar, Juanan dice... claro, ahora... se la va a hacer. Esta tiene Se la va a hacer. Preguntarle a Sigori si hay alguna pitonisa en la comisión deportiva. Pensaba que no se llevaba, ¿no? No te queda ni el comentario del público ni el... Que yo sepa, no hay. Que yo sepa. Bueno, lo dicho, dar las gracias a la gente de Academy, por supuesto a ti, Sigori, gracias. Un auténtico placer tenerte este ratito hablando de fútbol, así que cuando quieras repetir ya sabes dónde estamos y un lujo, como siempre. Nada, encantado de estar aquí con vosotros, me habéis pasado un rato maravilloso y encantado cuando queráis, aquí estamos a vuestra disposición. Pedro, Tiri, gracias. A ti, Dani, siempre. Y Dani. Simón, por supuesto, gracias por estar en la técnica. Manu y Josemi, que siempre están al otro lado, aunque ahora está jugando el Jimmy. Josemi creo que se ha escapado al palacio. Se ha escapado corriendo al palacio, pero bueno, nos hemos quedado con todo preparado, así que gracias infinitas también a ti, Josemi, a ti, Manu, y por supuesto a Simón. Y lo que siempre os digo, si os lo habéis pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo, seguro que nos escucháis. Recordad que tenemos semana cargada, todavía no hemos terminado. Tenemos el partido el lunes. El lunes contra el Fuenla, a partir de las 9 de la noche. Por supuesto, vamos a tener enviado especial, va a estar allí Pablo Norte. Bajamos el puente el martes, Bajaremos el lunes ya anunciamos que el martes se baja el puente. Así que semana completita, como siempre. Rueda de prensa este viernes. Rueda de prensa viernes. O sábado, ¿no? Porque todavía no Ya. han Pero la comunicado. rueda de prensa cuando sea. Cuando sea, ahí vamos. La previa del Tini. La previa del La Tini. previa, la crónica del partido. F7.es, por supuesto. Por supuesto. Y redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Ya sabéis que estamos por todos sitios. Por supuesto, el canal de Twitch. Si os suscribís y nos echáis una mano enorme. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Lo que siempre os digo, si os lo habéis pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo, seguro que repetís. Un placer. Soy Dani y Simón. Dale al rock.